Segundo bloque aquí en esta ciudad. Vamos a hablar de la pandemia un poco. Hemos hablado de los miedos, de la depresión y de la angustia, pero también hay otros sentimientos que están relacionados un poco con el trabajo, cómo nos encontramos con nuestro tiempo libre, con la productividad. Si en 2020 fuimos menos productivos, si eso nos generó más ansiedad, cómo disfrutamos del tiempo libre durante la pandemia en el 2020 y también ahora en este cambio del 2021. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando un poco. Introducimos con un video y después nos metemos a conversar directamente con el entrevistado del día. Muchas personas comparten la sensación de que, a pesar de todo lo vivido, el 2020 pasó más rápido de lo habitual, algo que están experimentando de nuevo en el 2021. Y sin embargo, hay gente que vive la situación contraria y recuerda la vida previa al coronavirus como algo muy lejano. Así ha modificado la pandemia nuestra percepción del tiempo. Más del 80% de las personas asegura que durante el último año ha experimentado distorsiones en el paso de los días. El coronavirus no solo ha modificado nuestras vidas, sino también el sentido del tiempo. Aunque desde el punto de vista científico es algo preciso, su percepción no lo es. Nuestro cuerpo cuenta con relojes biológicos, partes del cerebro que funcionan como ciclos controlando procesos básicos como el sueño o el hambre. Sin embargo, no son ellos los únicos que nos informan del paso de las horas. Según explica The Conversation, la emoción se habría convertido en una unidad de medida del tiempo. Cuando la intensidad es alta, provoca un número elevado de sensaciones en poco tiempo. La diferencia entre ellas y las habituales hace que percibamos el tiempo más lento. Sin embargo, si la cantidad de sensaciones es más baja, parece que todo avanza más rápido. Esta razón explica que para muchas personas el confinamiento pareciera breve, ya que los días se sucedían sin grandes cambios. Se ha comprobado, por lo tanto, que la emoción es un factor que afecta a la experiencia del tiempo. Me encantó el disparador. ¿Cómo te afectó a vos en la cuestión del tiempo? Y la percepción cuando te dicen, llevamos un año y medio de pandemia, hablando inclusive este fin de semana con algunos amigos y amigas, decimos que la temporada 2 de la pandemia a uno le parece que es inagotable. Es como una especie de sinfín, ¿viste? Que uno está todo el tiempo dando vuelta de una rueda que no empieza ni termina. Sí, tal cual. Hubo distintas etapas, distintos momentos, pero bueno, vamos a sumar para eso, para hablar con Pablo Fernández, que es escritor, coautor de Cómo domar las pantallas y La Fábrica del Tiempo. También está La Fábrica del Tiempo podcast, así que lo vamos a sumar a esta mesa para que nos ayude a entender cómo es nuestra percepción del tiempo ahora en pandemia. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Bueno, acá esperando que nos ayudes un poquito con esto que nos pasa. El libro de La Fábrica del Tiempo es anterior a la pandemia, ¿no? Sí, La Fábrica de Tiempo es de 2017 y Cómo domar tus pantallas, en realidad lo escribimos durante la pandemia. Lo habíamos pensado antes, pero bueno, la pandemia un poco cambió algunas cosas. No tantas, pero cambió bastantes, sobre todo el trabajo remoto, ¿no? Y cómo trabajamos en casa. Va por ahí. ¿Cómo resultó este tiempo de productividad durante la pandemia? ¿Fue más efectivo, menos efectivo? ¿Cuál es el resultado general? Bueno, ahí hay algo que creo que se relaciona un poco con lo que ustedes decían en el informe, en el video que veíamos antes, que tiene que ver con que primero algo muy importante, la enorme mayoría de la gente no trabaja desde su casa, o sea, estamos hablando de que la gente que puede hacer trabajo remoto o en su casa, en la Argentina, depende de cómo lo midan, es la quinta parte de la población, un tercio de la población, un cuarto, no pasa eso. Pero bueno, para esa gente le trastocó la vida, ¿no? Porque pasó de trabajar en una oficina a trabajar en su casa. Y ahí cambiaron un montón de cosas. Pero también varía mucho, y se linkea con el video que mostraban, con esta idea de que hay gente que la pasó súper bien y hay otra que no ve el momento de volver a la oficina, ¿no? Y eso tiene que ver no solo con el trabajo que uno hacía en la oficina, sino con quién vive, cómo es la situación en su casa, en su departamento, la conectividad. Tiene que ver con un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que no siempre son tenidas en cuenta. Parece que, bueno, vamos a trabajar todos remotos y es para todos lo mismo, y eso es para nada así. O sea que hay que ver un poco cómo es la vida de cada uno y cómo nos podemos adaptar a este nuevo momento. ¿Hay alguna, no sé, te pregunto a vos, esto de la pandemia nos ha hecho o nos tiene que llevar a reflexionar sobre realmente qué es nuestro tiempo y cómo lo manejamos? Porque por ahí teníamos automatizado algunas cosas y ahora ya eso no funciona. Sí, ahí es central lo que decís. De hecho, nosotros siempre
recomendamos que la persona que nos está escuchando se tome un tiempito, aunque sea 20 minutos, se haga un mate y piense qué es lo relevante para su futuro. Es decir, no sé, yo le quiero dedicar X cantidad de tiempo a mi trabajo, le quiero dedicar más, le quiero dedicar menos. ¿Cómo manejo eso con el tiempo de, por ejemplo, mis amigos, la familia? ¿Por qué? Porque si lo dejamos a la inercia, es decir, a la lógica de trabajo, resuelvo todo lo que me llega para resolver el trabajo, veo a mi familia recién cuando la cuarentena me deja, no los veo por Zoom, no los veo por nada intermedio, la verdad que vas a estar corriendo como un hámster en una ruedita. Entonces, la principal herramienta para empezar a pensar esto es, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿No? Esto no significa que lo que quieras hacer, por ejemplo, bueno, quiero poder cortar todos los días a X hora, lo vas a lograr. Pero si no lo pensás, no lo vas a lograr. Entonces, empezar a pensar qué es lo que queremos lograr, por ejemplo, para la semana que viene, o para esta que estamos empezando, y empezar a trabajar con ese norte, ¿no? Eso es un poco para empezar una idea simple. Pablo, ¿y cómo afecta a esa idea? Porque ahí venimos sumando la tranquilidad de podernos pensar entre nosotros, el trabajo, pero ¿cómo afecta cuando le agregamos los dispositivos móviles, la computadora, la televisión y todo lo que disponemos a nuestro alrededor que también nos distrae de esas acciones? Sí, ahí lo principal de lo que decís es, al menos en Argentina, es muy importante lograr domar a una herramienta que se llama WhatsApp, que seguramente ustedes conocen y que tienen instaladas en su celular y que todo el tiempo le está demandando atención. Digo WhatsApp como ejemplo, hay otras, pero el chat y esta idea de me clavaste el visto, que hace que estemos muy pegados a las pantallas, es algo que en principio parecía una anécdota, pero que para mucha gente se volvió como contraproductivo. Pero no productivo en el sentido de trabajar más. Un poco la propuesta de nuestros libros con Martina Rúa, que es la coautora, es trabajar mejor, no trabajar más, ¿no? Es esta idea de, bueno, yo estoy pensando, tengo este celular, que me da un montón de cosas positivas, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro nosotros lo escribimos a distancia. Ustedes seguramente producen el programa a distancia, usan tecnología para eso. Pero, ¿cómo hago para cuando estoy con, no sé, cuando quiero trabajar enfocado, poder trabajar enfocado? Cuando quiero estar con un familiar, estar enfocado en que estoy con ese familiar y no estar contestando cosas de WhatsApp a las 8 de la noche. Esas cosas que estoy diciendo, que seguramente a muchos les resuenan, no se van a solucionar si no paramos la pelota y le dedicamos tiempo a ver cómo frenarlo justamente o reducirlo. Los libros nuestros no son de tirar la tecnología por el balcón, ¿no? Es de, bueno, ¿cómo hacemos para hacer un uso consciente de la tecnología? Esa es un poco la propuesta, ¿sí? Está bueno esta mirada tuya que no sea apocalíptica, digo, porque con esto convivimos, pero nos pasa también que mucha gente nos dice, incluso a uno le pasa, que a veces dice, tengo tiempo, a lo mejor que antes no tenía, pero no enfoco, no me concentro. Sí. Y eso me genera aún más problemas porque me estoy preguntando y no duermo porque no me enfoco, porque no me concentro. Sí, es como una bola de nieve, ¿no? O sea, hay algo que parece menor, pero no lo es. Cuando uno está trabajando, cuando uno trabaja enfocado, trabaja o lee un libro o está con un pariente, ¿no? Digo, llévenlo a lo que sea porque funciona igual. Y está ensimismado, lo que en inglés se llama estar en el flow, es como que está mentalizado en que estoy haciendo eso. Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando estamos realmente haciendo una tarea sin ninguna interrupción. Y supongamos que nos suena un WhatsApp o una story de Instagram, no importa. Y volvemos después a la tarea. Aunque físicamente lo hagamos al segundo siguiente, porque lo vimos y no nos interesó, tardamos, presten atención, 23 minutos. Está medido esto, ¿eh? Para después concentrarnos. Para lograr esa concentración otra vez. Entonces, piensen, si yo en esos 23 minutos recibo otras interrupciones, en realidad nunca me volví a concentrar en el día. Está buenísimo ese dato. Común. Está buenísimo ese dato. Sí. Sí. Y eso entonces quiere decir que es un poco falso hablar del multitasking o esto que fue tan popularizado hace un tiempo y que hoy hasta nos molesta en algunos sectores el multitasking. Sí, está buenísima la pregunta. El multitasking, de hecho, conocemos un montón de gente que lo pone hasta en su video de Twitter, de Instagram, de LinkedIn, ¿no? Soy multitasker. Y la verdad que no es que está bien o mal, sino que no existe el multitasking. El cerebro no puede hacer dos tareas a la vez. Lo que puede hacer es empezar una tarea y terminarla, empezar y terminarla.
Entonces, cuando nosotros le estamos mandando 2 tareas a la vez, por ejemplo, atender el teléfono y a la vez seguir contestando un chat, ¿no? Seguramente a todos les pasó. Algo Se le cruzan hacemos los mal. cables, ¿vieron? Sí, sí, sí. Está bien. Pero no es porque seamos tontos, es que así como el cerebro hace cosas maravillosas, no puede hacer 2 cosas a la vez. Entonces lo que está haciendo es cambiando, ¿no? Switcheando de tarea en tarea en milisegundos. Y eso lleva a errores. Sabemos que lo que está escuchando dice, este tipo está loco, ¿cómo en este contexto yo no voy a hacer multitasking? Y la verdad que no, es una trampa el multitasking. Está bueno Hay que- veces que no te va a quedar otra, pero la idea es que puedas trabajar y empezar y terminar y vas a ver cómo el día te rinde mucho más y te cansa menos al final del día. Perdón, seguí. Eso que decís vos, pero yo soy un poco grande, pero a mí cuando era chico una frase que decían, esta persona no puede caminar y masticar chicle a la vez. Exacto. Era más o menos eso. Y te querían Sí. llevar esta cosa de que hay que hacer muchas cuestiones en el mismo momento. Totalmente. Pero por otro lado vemos, por ejemplo, que hay sociedades que empiezan a decir, che, trabajemos 4 días pilas y empecemos a guardar, digamos, empezamos a entender eso de otra manera, nuestro cerebro empieza a darnos señales que eso tiene que ir por otro lado. Sí, bueno, eso de la semana de 4 días, que se está probando en algunos países, si querés es como el sumum de esto, ¿no? Como la meta. Pero incluso sin llegar a eso, hay un montón de cosas que podés hacer para darte cuenta de que esto que estamos hablando es así. O sea, cuando vos, lo pongo así de simple, si una persona desenfocada 8 horas, hace mucho menos que una persona enfocada 2. Uf, 2. sí. De hecho, a cualquiera acá le pasó, seguramente. Tenés un proyecto que lo venís pateando desde hace meses. Y un día le pudiste dedicar 2 horas de foco y lo terminaste. Mm. Hay cosas que no. Por las dudas, nosotros siempre decimos con Martu, uno es muy multiproyecto. Es decir, uno puede tener muchos proyectos. Puede, por ejemplo, ser un trabajador y a su vez estudiar y a su vez estar haciendo una obra en su casa y a su vez tener un hobby. Todo eso lo puedes hacer a la vez. Lo que no puedes hacer es 2 tareas a la vez. Lo llevo a otra analogía para que quizás se entienda. Vos podés tener en la mesita de luz 10 libros que estás leyendo. Y los podés leer a la vez. Es decir, pero no podés leer una hoja a la vez que estás leyendo la otra. Sí. Porque el cerebro se te trula, se te cruza, ¿no? Pero podés estar leyendo una novela y después cortar un rato y leerte algo policial. No hay problema, el cerebro puede manejar esas cosas. Lo que no puedes hacerlo en el tiempo real a la vez. Y nosotros queremos, como sociedad, creer que eso se puede. Y solo para retomar lo que decías del chicle, hay un momento en que el cuerpo genera algunos automatismos, ¿sí? Esto se estudió un montón, Merleau-Ponty, etc. En los cuales, por ejemplo, seguramente el que maneja dirá, la primera vez que manejé, me costó un montón pasar los cambios, Sí. ¿sí? Después llega un punto, bueno, puedo hablar, puedo echarle finito a un auto y que no pase nada. Y la primera vez me súper costó, no podía hablar con la persona que tenía al lado. Bueno, eso es que lograste un automatismo. Pero para cosas como contestar por teléfono, salvo que estés diciendo, sí, bajo a recibir una pizza, si es algo relativamente complejo, no lo vas a poder hacer a la vez que otra cosa. Entonces quedemos un poquito con esa idea y hay mucho ahí para trabajar. ¿Y todo esto afecta de alguna manera a nuestras facultades cognitivas o a nuestra capacidad de pensar en un futuro más complejo? ¿Cómo lo manejamos esto en el tiempo pandémico, en esto también que Sí. estamos cansados? ¿Cómo afecta a nuestras facultades? Afecta un montón, o sea, cuando pensamos en trabajos de escritorio, ¿no? De oficina, administrativos, el multitasking o el intento de multitasking es una de las cosas que más nos quema. Escucharon eso, ¿no? El estoy quemado, el burnout Sí, en sí. inglés. El burnout viene de 2 cosas principalmente. Uno es el intento de multitasking, que estás todo el tiempo switchando entre tareas, entonces no haces ninguna bien. Llegás al mediodía sin haber avanzado en nada. Hiciste todas cosas en puchitos. Eso es una. Entonces terminás el día diciendo, ¿y yo qué hice hoy? ¿No? Bueno, contesté mails, contesté WhatsApps, pero ¿qué hice? Eso, un día es una anécdota, pero cuando vas sumando días que no hiciste, entre comillas, nada que movió un proyecto hacia adelante, empezás a tener como una mochila. Y lo otro es la falta de claridad, ¿no? Si cualquiera que esté escuchando o viendo esto, que piensa, che, pero no tengo claridad, por ejemplo, de mis jefes, no tengo claridad de mis pares, no sé qué es lo que tengo que hacer hoy. Esa incertidumbre que en las oficinas presenciales ya nos afectaba, en lo remoto nos afecta el doble. Porque además tenemos toda la incertidumbre de la pandemia, toda la incertidumbre de qué va a pasar con esto. Entonces, si alguien nos está escuchando, viendo y piensa, che, ¿cómo puedo mejorar también el día a día de mi equipo? Es dándole precisiones. No tenemos la bola de cristal, no sabemos cuándo se va a resolver todo, pero sí precisiones sobre el trabajo. No ser ambiguo.
sobrecomunicar. No hay sobrecomunicación en pandemia. Todo es bienvenido porque la gente quiere tener toda la información que pueda para reducir la ansiedad, porque en este contexto tenemos mucha ansiedad. Sí, tiene que ver con lo que me estaban preguntando. Pablo Fernández, qué gustazo charlar contigo. Pueden buscar sus libros, Cómo domar tus pantallas y por supuesto La Fábrica del Tiempo y después ir al podcast también La Fábrica del Tiempo. Le seguimos en una próxima, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Nos vemos. Nos vemos, Ojalá Pablo, les haya gracias. servido. Gracias, che. Bueno, No, un ahí montón.